Inseguridad en el Cauca es insostenible. El Senado exige urgentes medidas del gobierno. Arroceros siguen insatisfechos. En los últimos meses han realizado 2 paros. Nos sentimos engañados porque se firmaron unos compromisos que nunca se cumplieron por parte del gobierno. Arranca último año legislativo, reforma a la salud y ley de financiamiento entre los pendientes. Partidos políticos llegan con agenda propia como aumento de recursos para las regiones. Esterilización masiva, un acto de amor y responsabilidad con perros y gatos. En algunas ocasiones no hay a quien darle, digamos, las crías. Y pues como incómodo, feo, como que tengan los gatos y tenerlos que dejar en algún lado o no tener a quien dárselos. Con principales logros de su gestión, presidente del Senado Efraín Cepeda realiza rendición de cuentas. El Capitolio Nacional, uno de los edificios emblemáticos del país, cumple 188 años. Hacer una construcción de un edificio para los principales órganos de gobierno nacional. Él no lo piensa solo para el Congreso. El Estado de todas maneras es pequeño. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. La situación de inseguridad que sufre el departamento del Cauca es insostenible. El ataque con drones en zona rural de Suárez pone en evidencia el grave panorama que sufren distintas regiones del país. En lo corrido de 2025 se han registrado más de 180 combates entre la fuerza pública y grupos armados ilegales, más de 60 atentados con explosivos y cerca de 14.000 personas desplazadas por el conflicto, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa. Donde más se siente la violencia es en departamentos de Cauca, Nariño, Arauca, norte de Santander y Chocó. Las víctimas fatales superan las 230 entre militares, policías y civiles, mientras que los ataques a infraestructura crítica como torres de energía y vías han aumentado un 25% respecto al mismo periodo del año anterior. Desde la Comisión de Paz se exploran alternativas que permitan avanzar hacia una solución dialogada del conflicto. Mientras la ilegalidad va a gasolina de avión en más de 11 polvorines que tiene el país, como el Catatumbo, como el Cauca, como el Nudo del Paramillo. Hoy la legalidad, el Estado, primero diezmado, segundo desmotivado con un presidente que no motiva y tercero sin presupuesto. Para que el Estado recupere estos territorios deberá ejecutar un plan a corto plazo que combine presencia institucional efectiva y fortalecimiento de la fuerza pública. Las víctimas fatales superan las 230 entre militares, policías y civiles, mientras que los ataques a infraestructura crítica como torres de energía y vías han aumentado un 25% respecto al mismo periodo del año anterior. Desde la Comisión de Paz se exploran alternativas que permitan avanzar hacia una solución dialogada del conflicto. Estamos trabajando desde las organizaciones comunitarias y sociales y las instituciones para mirar a ver cómo buscamos ese camino desde el territorio y empezar a fortalecer los procesos que se vienen encaminando desde el departamento del Cauca. El llamado urgente por parte de los senadores al gobierno nacional y a los grupos armados es para que se frenen las acciones violentas que siguen cobrando vidas y profundizando la crisis humanitaria en varias regiones del país. Este domingo 20 de julio arranca el último año legislativo del actual Congreso. Lo hace con una agenda recargada. Entre los proyectos a estudiar y a aprobar están la reforma a la salud, la ley de financiamiento, justicia agraria, sometimiento a la justicia y más poder para las regiones. Esta es la última oportunidad del gobierno Petro para sacar adelante su agenda legislativa en el Congreso y el menú no es precisamente liviano. Para el gobierno, por supuesto, rematar la ejecución del programa de gobierno que votaron los colombianos. Por supuesto que ese proyecto de presupuesto será una de las prioridades en esta legislatura que comenzará el próximo 20 de julio, junto con una reforma tributaria que el gobierno está examinando presentar para garantizar los recursos del presupuesto 2026. Aunque el gobierno insiste en que estas reformas son clave para cerrar brechas y avanzar en justicia social, la oposición asegura que muchas de estas iniciativas carecen de respaldo técnico y político. Haremos un control muy fuerte por la irresponsabilidad que ha tenido este gobierno
con la plata de los colombianos. Y como senadora de gobierno, pues con toda la disposición, apoyar pues de este último año también de gobierno tan importante para que realmente se le pueda cumplir al pueblo colombiano. La tarea no será fácil, el calendario viene también con elecciones parlamentarias, mientras que la polarización amenaza con bloquear consensos. Que la prioridad de nuestra agenda está cifrada en presentar los estatutos que desarrollen la paz total del presidente Gustavo Petro. El reto está servido con un reloj legislativo en cuenta regresiva y un Congreso cada vez más fragmentado. Será el pulso político el que defina cuántos de estos proyectos logran convertirse en ley. Precisamente en su último año, esta legislatura no solo discutirá los proyectos del gobierno, los partidos también llegan con su propia agenda. Entre los temas que pondrán sobre la mesa están la rebaja de sueldos a altos funcionarios del Estado, el aumento de recursos para las regiones y la creación de un nuevo departamento en el país. Los partidos políticos van a aprovechar el último tramo de este Congreso para sacar adelante sus propias iniciativas. Vuelve a escena, por ejemplo, una propuesta que ha generado debate en el pasado, la rebaja de los salarios de los altos funcionarios del Estado. Vuelvo a presentar la ley, el proyecto de ley para los megasalarios. Aquí no es posible que haya personajes que ganen 4 y 3 veces lo que gana el presidente de la República. Pero no es la única propuesta en camino. Está en el horno un proyecto que desde ya promete generar controversia, la creación de un nuevo departamento en la región del Pacífico. Desde Tumaco hacia abajo toda la costa nariñense, están 10 municipios, recoge a 3 municipios de la costa pacífica caucana, Guapi, López de Micay y Timbiquí, y Buenaventura, que será la capital de este nuevo departamento. También figura en la agenda el impulso a una mayor autonomía para las regiones. Pero necesitamos construir una ley de competencias acorde a las necesidades, a los requisitos que tengan los municipios. Escuchamos aquí a los alcaldes, escuchamos a los concejales y diputados de las quejas que tienen a diario en sus municipios. Los sectores independientes, por su parte, están con el radar encendido. Su prioridad será ejercer un control férreo sobre los proyectos del gobierno. Yo creo que el Congreso tendrá que concentrarse en la discusión de la Ley de Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2026 y cómo resolver la debacle económica que está enfrentando el país, sobre todo la caída del recaudo y las dificultades que se han presentado en materia tributaria. El mensaje es claro, más allá de la agenda del gobierno, los partidos quieren dejar su propia marca y entregarle resultados concretos a los colombianos antes del cierre de esta legislatura. En las últimas horas, representantes de los arroceros se pararon de la mesa de diálogos con el gobierno sin llegar a un acuerdo. Se completan así 4 días de paro en al menos 7 departamentos del país. Dialogan por no más de media hora. Entre los bloqueos más activos se encuentran Tolima, Huila, Córdoba, Meta, Casanare, Santander y Arauca, donde productores interrumpen vías estratégicas en ciclos de 6 horas de cierre y 1 de paso, en un llamado desesperado ante la crisis de su industria. Los cultivadores exigen que se garantice un precio mínimo de compra, ya que el valor actual está por debajo de los costos reales de producción. Además, solicitan al gobierno el cumplimiento de los pactos previamente establecidos, que incluyen subsidios y alivios financieros. También condonación parcial de deudas y la adopción de salvaguardas frente a las importaciones que están afectando el mercado nacional. Pues lo único que vamos a permitir para poder levantar este bloqueo es que nos estabilicen el precio del arroz, que nos lo paguen a 205 para no haber pérdidas, porque si nos están pagando en este momento 158.000 pesos, estamos perdiendo. Están incumplidas todas las peticiones que se le hicieron, las incumplió, no ha hecho ninguna petición que nos haya servido a nosotros los agricultores. Pues nosotros aquí estaremos hasta que las fuerzas nos alcancen, 1. 2, vamos a estar aquí hasta cuando el gobierno tenga la gentileza de llamarnos a negociar. Y 3, cuando la industria se tome la decisión de subir el precio. Ante esta presión, el Ministerio de Agricultura propuso una resolución que establece un régimen de libertad regulada de precios, con valores mínimos regionales y la obligación de informar el origen del grano en puntos de venta. Nos sentimos engañados porque se firmaron unos compromisos que nunca se cumplieron por parte del gobierno. Esta situación la llevamos enfrentando desde marzo, reunión tras reunión, mesa tras mesa. Le hemos dicho al gobierno que se requiere compra estatal directa, control a todas las importaciones desmedida y regulación en las deudas que tienen los arroceros. La crisis ya no aguanta, el sector
está quebrado. Los productores consideraron insuficiente el paquete anunciado que incluye ayudas por aproximadamente 10.000 millones de pesos para cubrir diferencias de precios. Además, reclaman soluciones integrales que protejan a pequeños y medianos cultivadores, garantizándoles su estabilidad para frenar el riesgo de quiebra que podría dejar desempleadas a más de 500.000 familias vinculadas al sector. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, realizó su rendición de cuentas. Allí hizo un informe de los principales logros de la gestión de la presidencia, la mesa directiva y otras instancias de la corporación. Desde el 20 de julio de 2024, cuando el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, asumió el liderazgo en el Senado, fueron aprobados 159 proyectos de ley, 5 fueron actos legislativos y 96 ya son ley de la República. Además, 470 proyectos lograron ser discutidos. Controles políticos. Los controles políticos fueron una importante herramienta para la democracia. Se desarrollaron 7, como las condiciones técnicas de la doble valorización de la vía Barranquilla-Cartagena y el proceso electoral en Venezuela. De igual manera, la licitación de pasaportes, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, los derechos en el contexto de conmoción interior y el presupuesto destinado a la compra de tierras. Mociones de censura. Se adelantaron 2 mociones de censura, una al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, y otra a la ministra de la Igualdad, Francia Márquez Mina. Decisiones trascendentales. Con la libertad y la autonomía que le da la Constitución al Congreso, el 24 de septiembre del 2024, las comisiones económicas negaron el presupuesto general de la Nación 2025, que ascendía a 523 billones de pesos. También el Congreso negó una nueva reforma tributaria que fue presentada como ley de financiamiento inicialmente por 12 billones de pesos. El legislativo consideró que era un cheque en blanco. Leyes sancionadas. El presidente Cepeda sancionó 5 leyes que ya habían cumplido con su trámite legislativo luego de que el presidente de la República las objetara a destiempo. Entre las leyes sancionadas se encuentra la reforma al FOMPEC, también la ley que favorece a los pequeños negocios barriales, la ley que le puso freno a las inmovilizaciones de carros y motos por infracciones menores, la ley de acceso al servicio público domiciliario de gas por redes en nuevas viviendas de interés social y la ley que busca la conservación de humedales en todo el territorio nacional. Senador Miguel Uribe Turbay. Tras el atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, el presidente Cepeda sostuvo una reunión con presidentes y voceros de distintos sectores políticos para evaluar las garantías electorales y de seguridad que se están brindando desde el gobierno nacional. El senador Miguel Uribe Turbay sigue en lenta pero firme recuperación gracias al esfuerzo del equipo médico de la Fundación Santa Fe y el apoyo incondicional de su familia y amigos. El país se mantiene atento a la salud del joven congresista que sigue dando una intensa lucha por su vida. La senadora Clara López salió en defensa del proyecto de ley que busca regular las encuestas electorales. Aseguró que no se trata de una censura al derecho a la información. De esa manera respondió a algunos sectores que han criticado el proyecto. Según la congresista, el objetivo es garantizar que las encuestas sean verdaderos instrumentos para que los ciudadanos voten informados. Esto no es ninguna ley ni de censura ni de mordaza, sino de garantía de la transparencia de las encuestas de cara a los procesos electorales que son el corazón de la democracia. Un reciente fallo de no ser exequible para cobro de valorización en Colombia no procede en la vía Barranquilla-Cartagena. Así lo señala el senador Carlos Meisel, quien pide a las fuerzas vivas de la región continuar impulsando una decisión que tumbe ese tributo. A pesar que el reciente fallo de la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 280 del Plan Nacional de Desarrollo y tumbó la facultad del gobierno para hacer cobros de valorización hasta 5 años después de finalizadas las obras, el senador Carlos Meisel advirtió que esa decisión no tiene incidencia directa en el cobro de valorización en la vía al mar entre Barranquilla y Cartagena. Lastimosamente, la Corte Constitucional en su fallo nada tiene que ver su pronunciamiento con la valorización Barranquilla-Cartagena, porque la resolución del INVIAS que faculta el cobro Barranquilla-Cartagena se ampara en la ley 1916 del año 2017 y en el decreto 2155 del 21 de julio del 2022.
no toca ni se ampara en el Plan Nacional de Desarrollo. Así las cosas, el congresista del Centro Democrático invitó a los gremios, congresistas y fuerzas vivas de la región a mantenerse alerta para seguir presionando al gobierno a fin de dejar sin efecto definitivamente el aludido tributo. 5 nuevas leyes a favor de la niñez fueron aprobadas en la legislatura pasada y 7 más están en estudio para garantizar la protección de sus derechos. Violencia digital, apoyo a menores de edad huérfanos y una creación de una nueva comisión dedicada a la infancia son temas que se destacan en este periodo. Mayor participación de la niñez en el Congreso y de 23 organizaciones de la sociedad civil para trabajar en la garantía de los derechos de esta población es lo que se destaca del trabajo por los menores de edad en este último año. Lograr después de 16 años una comisión legal para la infancia y la adolescencia aquí en el Senado de la República. Tenemos un promedio de 12 proyectos de ley que ya están para o cuarto debate o ya están avanzando su debate y para sanción presidencial. A pesar de estos avances, expertos consideran que es necesario garantizar la implementación de las leyes para lograr la protección real de los menores. Es importante, por un lado, asegurar ciertos derechos, pero por otro, asegurar que las leyes que se están haciendo se cumplan. Y eso puede ser también una de las funciones que tenga en sus funciones de control y vigilancia la comisión. Se espera que en este nuevo semestre se dé la instalación formal de la nueva Comisión Legal de la Niñez, que estaría integrada por 19 congresistas. Y el Senado protege los derechos de las mujeres y de los menores de edad. Desde hace 8 años se creó la Sala de Lactancia para garantizar los derechos de los recién nacidos y las mujeres gestantes que laboran en la entidad. Con el fin de promover la lactancia materna y de esta forma evitar complicaciones para las madres lactantes y lograr beneficios para los bebés, el Congreso cuenta desde 2017 con una sala de lactancia. Para que las mamás continúen con su lactancia materna y no la abandonen por el hecho de reiniciar sus actividades laborales. Es un espacio idóneo para que ellas vengan, se extraigan la leche y posteriormente se las lleven a sus bebés y así no puedan interrumpir su lactancia materna. Usuarios del servicio reconocen las bondades para ellas y para sus bebés. Es un espacio confortable donde nos permite estar tranquilos para hacer el tema de la lactancia. Como yo no tengo a mi hijo todo el día, pues eso me permite tener los espacios para sacarme la leche y pues podérsela llevar en la noche a él. En este espacio también se brindan de manera continua capacitaciones sobre la importancia de la lactancia materna y la preparación necesaria desde el proceso de gestación. Es un paso muy importante que dimos hace unos años y que hoy nos sentimos orgullosos de tener este espacio en el Congreso de la República. Seguimos impulsando que también tengamos un espacio de ludoteca para los más pequeños. De esta forma, el Senado trabaja en el cumplimiento de los derechos de las mujeres y de los recién nacidos. A partir de ahora, los inspectores de policía se llamarán agentes de paz. Así lo establece un proyecto de ley aprobado en el Senado que transforma su nombre, fija medidas para su profesionalización y establece una escala salarial en mejores condiciones. Hoy en el país hay alrededor de 6.500 inspectores, en particular en municipios de sexta categoría, que brindan la primera respuesta del Estado frente a alteraciones al orden, disputas vecinales, invasiones al espacio público y conflictos ambientales. Esto es un proyecto, primero, que dignifica la profesión de inspector, segundo, fortalece porque se le entregan herramientas a los municipios legales para que sus funciones puedan estar fortalecidas con equipos interdisciplinarios y se deja el camino para la profesionalización. Entre 2 y 3 millones de perros y gatos callejeros deambulan a diario por las calles del país enfrentando el abandono, el hambre, las enfermedades y el maltrato. Frente a esa dolorosa realidad, la esterilización se convierte en un acto de amor y responsabilidad. La jornada más reciente tuvo lugar en Tumaco, Nariño. Es una zona marcada por el conflicto y la desigualdad. Allí se logró esterilizar a 467 animalitos en condición vulnerable. Más que una cifra, se trata de 467 vidas protegidas del sufrimiento. 467 historias que ahora tienen una oportunidad de cambiar. Se ven en los rostros de los animales flacos, enfermos, desnutridos, moribundos en cualquier esquina. Gracias a manos llenas, esta ruta animal imparable seguirá recorriendo el país para hacer esterilizar salva y honrar esa consigna.
Estas jornadas que adelanta la senadora por iniciativa propia se realizan mientras entra en vigencia la ley Esterilizar Salva, iniciativa que ya fue aprobada en el Congreso y que busca convertir la esterilización masiva, gratuita y permanente en una política pública nacional. Quería hace rato posterla a esterilizar porque en algunas ocasiones no hay a quien darle, digamos, las crías y pues como incómodo o feo como que tengan los gatos y tenerlos que dejar en algún lado o no tener a quien dárselos, ¿sí? Se estima que en el país hay entre 2 y 3 millones de perros y gatos en condición de vulnerabilidad. Por eso, iniciativas como la que entrará en vigencia próximamente marcará un antes y un después para millones de animales en Colombia. Porque salvar una vida no requiere grandes gestos. A veces un pequeño procedimiento puede marcar la diferencia entre la indiferencia y la compasión. Una ley aprobada en el Senado busca resaltar y reconocer la elaboración del sombrero suaceño, una obra de arte manual producida en el Huila. La idea es preservar la tradición cultural de este sombrero que es reconocido en todo el mundo. El sombrero de Suaza surgió a finales del siglo XVIII y fue estableciéndose y puliéndose en un arte realizado a mano por todos los miembros de una familia, elaborándose en los municipios de Suaza, Acevedo y Guadalupe en el Huila. Artesanos que han trabajado por años en su elaboración resaltan la importancia cultural y familiar de este sombrero. No es un sombrero cualquiera, es una obra de arte que nosotros vendemos, un sombrero que tiene la marca registrada que es el sello de denominación de origen, que la tuvimos en el 2015. Toda la vida ha sido el sombrero Suaza original en el Huila, hecho a mano. La importancia de este sombrero es tal que ya ha sido reconocido a nivel internacional. Por eso la nueva ley busca exaltar, reconocer y promover su elaboración y comercialización. Resaltar un oficio ancestral, tradicional, histórico y cultural de nuestro departamento. Con esta iniciativa se busca proteger la transmisión y conservación de los conocimientos y saberes del oficio cultural de la tejeduría del sombrero Suaza y promover su comercialización en los mercados físicos y digitales. Sombrero suaceño es un símbolo de tradición en nuestro querido Huila. En Suaza las tejedoras tienen su sustento en elaborar este hermoso sombrero suaceño. El Ministerio de Cultura queda autorizado para construir una escultura del sombrero suaceño en los municipios de Suaza, Acevedo y Guadalupe, con el fin de exaltar su labor como municipios que conservan esta tradición. Además, el 1 de junio se designará como el Día Nacional del Sombrero Suaceño. Y hoy tuvimos en nuestra emisión imágenes de Armenia. El Senado le rinde así homenaje a las regiones de Colombia. Marce. Y tenemos más. El Capitolio Nacional es un emblema del país. Allí funciona el Congreso y se forjan las leyes. En esta emblemática edificación se ha escrito la mayor parte de la historia de Colombia. Este 20 de julio se cumplen 188 años de la inauguración de las obras en 1847, exactamente en la esquina suroccidental de la Plaza de Bolívar. Con esta historia nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. A ustedes los esperamos el próximo jueves. Hasta entonces. Diseñado originalmente por el arquitecto Tomás Reed y con la participación de otros arquitectos, el Capitolio es símbolo nacional. Todo comenzó con una iniciativa del presidente Tomás Cipriano de Mosquera. Él quiso darle la dignidad que se merecen los poderes públicos y se empeñó en su construcción. Él quiere hacer una construcción de un edificio para los principales órganos de gobierno nacional. Él no lo piensa solo para el Congreso. El Estado de todas maneras es pequeño. La obra se hizo en 78 años y en ella participaron varios arquitectos. Sin duda es una de las edificaciones más representativas de la arquitectura republicana y neoclásica de Bogotá. Tanto es así que fue declarado Monumento Nacional el 11 de agosto de 1975. Y se van a contratar unos maestros grabadores. Todos ellos van a tener un impacto muy grande en la educación. Antes de que comenzara su construcción, el Congreso no tuvo una sede permanente. La primera piedra es de 1848, pero la primera piedra, pero van a ocurrir algunas cosas interesantes. Y es, por ejemplo, la ubicación del edificio. La primera piedra no se coloca aquí, sino atrás, porque se pensaba que el edificio iba a estar mirando hacia otro lado. Los congresistas de la época, desde la conformación de la República, tuvieron que sesionar en distintos recintos de la capital del país, como colegios, cárceles, iglesias y conventos.
Hay una duda de cuál va a ser el frente del edificio. Mosquera piensa que el frente del edificio va mirando hacia el sur y Reed lo va a diseñar mirando hacia la plaza. La idea original fue la construcción de un edificio público cuyo destino era el Palacio de Gobierno. Debían funcionar las dos cámaras, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal del Distrito de Cundinamarca, la Registraduría y la Presidencia de la República. Hoy solo están el Senado y la Cámara, con sus dos grandes salones de debates para plenaria.